We shall overcome. We shall overcome. ¿Qué diría Rav Jonathan Sacks ahora? We shall overcome someday. Bienvenidos a esta nueva edición de este programa que conduce o en el que acompañamos a Jordan Spencer Jacobs. Bienvenido. Gracias, Raquel. Para Gusto. hablar del pensamiento, para traer a nuestros días el pensamiento del rabino Jonathan Sacks de bendita memoria. ¿De qué nos vas a hablar hoy, Jordan? Pues hoy quería volvernos a un tema que tratábamos hace algún tiempo sobre la identidad judía, se puede decir positiva y negativa. Y la verdad es que estaba pensando que podríamos conversar hoy. Y yo, la verdad es que estaba pensando mucho en Yom HaShoah, que nos ha tocado hace muy poco. Y la verdad es que yo creo que hay una buena entrada ahí. Y básicamente, pues, para Sacks, encontré para los oyentes, hay muchos recursos de Sacks sobre la Shoah online. O sea, yo creo que había un tipo de colaboración con una fundación quizás en Inglaterra. El Reino Unido, ¿no? Eso, hay mucho ahí, por si acaso. Y tengo aquí algunas ideas de un clip suyo sobre el nexo entre la identidad judía y la Shoah. Y os lo propongo porque yo creo que nos prepara el terreno muy bien para contemplar qué quiere decir realmente la identidad judía y con ella la identidad judía negativa y también positiva. Pues, por ejemplo, para Sacks, como él era rabino y como los rabinos frecuentemente responden con anécdotas y historias, Sacks nos da una historia que creo que en el año 1995, al 50 aniversario de la liberación de Auschwitz, los amigos las personas de la BBC querían hacer un tipo de programa con él. Y él estaba a favor, pero con una condición específica, que podía contar la historia, a la manera judía, o sea, a través del espíritu, o sea, esencia judía. Entonces, nos relata en esta anécdota qué quiere decir todo esto. Que, por ejemplo, por los primeros 25 minutos se habló de las víctimas y de la violencia y de todo lo muy desagradable. Pero, al final, los últimos 5 minutitos de que se hablaba se puede decir de lo opuesto, o sea, lo que pasa después de la muerte, que para él es la vida, o sea, la celebración de la vida. Para él, la idea sería no quedarnos metafóricamente. Ahora estoy hablando de la distinción entre la identidad judía positiva y negativa. Para él, la idea sería no quedarnos en los primeros 25 minutos. Hemos sufrido, somos víctimas, para plantearlo. ¿Sería la identidad judía negativa? Exacto, o sea, cuando esa identidad solamente se define por un estado de ser, víctimas. La idea para él sería no quedarnos en ella, o sea, en estos primeros 25 minutos, sino en realmente jugar activamente, vivir dentro de los últimos 5 minutos que realmente no se han cerrado, sino que son con nosotros hoy en día. Eso no implica que hay que olvidarnos de los primeros 25 minutos. Implica la gran pregunta, ¿qué hacemos? Y los últimos 5 minutos del programa en el que él hablaba de, por ejemplo, lo que pasaba en una escuela judía hoy, o sea, en ese momento para Sacks, que había educación judía después de la Shoah, ahí me voy, y ahí se lleva Sacks, que hay que enfocarnos en vez de, por ejemplo, ser víctimas, en ser, por ejemplo, protagonistas, o sea, personas de una cultura, de una religión que han sobrevivido y que estamos aquí con este legado de la vida. Y esto para Sacks sería más o menos la
la gran transición que hemos de dar, que conecta para él con el pensamiento de Rav Soloveitchik. Bueno, creo que hablamos un poco de él y su distinción. El programa anterior. Entre, se puede decir que es muy importante, creo, dos formas de ser judío o judía. Y se necesitan los dos. Sacks habla mucho de esto en su libro que hablábamos hace poco, del tiempo futuro, Future Tense. La distinción que Soloveitchik hace entre una identidad de destino, o sea, fate en el inglés, o sea, Brit Koral en el hebreo, y la identidad definida por la fe, faith, o sea, Brit Yehud. Y el nexo con la Shoah es que para Soloveitchik, a través de la interpretación de Sacks, por, digamos, la Shoah como pueblo, como Am, hemos partido demasiado desde el primero, desde el destino de una identidad del destino, básicamente desde la idea, o sea, desde el acto, desde la experiencia, desde la dinámica, a lo mejor, de que cosas nos pasan y somos reaccionando como víctimas. Es parte del legado judío, lamentablemente, pero tanto para Sacks como para Soloveitchik hay que partir principalmente, no exclusivamente tampoco, pero principalmente desde esta identidad de la fe, de la Brit Yehud, que supuestamente, según ellos, es un legado del Har Sinai, que implica, a mi entender, la responsabilidad. Entonces, es una tarea hacia la acción y no simplemente una tarea de reaccionarnos. Y bueno, esto sería una primera, más o menos, una primera entrega de todo esto y tengo que decir públicamente para la memoria pública que esas ideas de Soloveitchik fueron tan bellamente indicadas por nuestra querida rabina Yael Kobano, si no me equivoco, durante Yom Kippur. Yael Kobano es la rabina de la comunidad judía reformista de Madrid. Jordan, ¿podríamos de alguna manera sustituir el tema de la Shoah por otros temas que nos interpelan muchas veces dolorosamente en el momento actual, como el antisemitismo, por ejemplo? Claro, yo creo que, y no solamente para Sacks, pero también para otros y otras, del día de hoy, como por ejemplo Dara Horn. Creo que pues muchos y muchas saben muy bien de ella, autora del libro que se publicó hace un par de años. En inglés sería People Love Dead Jews, que es más o menos un libro que tiene la tesis de que el mundo prefiere el judaísmo a cierto punto muerto, o sea, del pasado. Y, sí, lo decía. Y no le importa, digamos, la idea de que somos actuales, somos vivos, y de hecho lo he visto varias veces aquí en mis experiencias, que hay mucha gente que estudia, por ejemplo, Maimónides o grandes sabios nuestros. Qué bueno. Pero en cuanto al judío contemporáneo, hay una reacción muy desagradable, especialmente en cuanto a Israel. Y bueno, es una lástima, pero... Bueno, y todavía los que estudian Maimónides serán lo que comentas, será una minoría entre ellos, ¿no? Pero sí, el común de los ciudadanos, pues se conmueve con la Shoah y no se conmueve con lo que sucede cuando hay un acto antisemita o un acto vandálico contra una sinagoga, ¿no? Sí, claro, y lo hemos visto mucho, o sea, es muy fácil, digamos, quedarnos a responder desde esta primera manifestación de la identidad, esta rito coral, o sea, de fate o destino, especialmente con todo lo que está pasando, por ejemplo, en Londres y en Inglaterra. O sea, es muy fácil, pero yo creo que la gran tarea para nosotros como judíos, teniendo en cuenta que estoy
entre amigos y amigas muy, muy queridos y queridas, es intentar responder desde el otro lado de la tortilla. O sea, y la pregunta sería, también para mí mismo, es una pregunta abierta, ¿desde qué hemos de responder? Si estamos hablando de lo positivo, la identidad judía positiva, ¿desde qué y cómo? O sea, si por ejemplo, no digo que no hay que incorporar la lucha en contra del antisemitismo como parte de nuestra identidad. Tampoco la educación sobre la Shoah son importantes. Pero en términos exclusivos, pues puede ser un poco complicado tanto para Soloveitchik como para Sachs como para de Aragón. Así que, ¿desde qué hay que partir? Es la gran pregunta. Y afortunadamente hay respuestas en el pensamiento de Sachs y también en la respuesta más actual de Aragón cuando tenía un tipo de debate con la famosa Deborah Lipstadt. Era Deborah, eso es, tal cual. Sí, entonces pues es difícil, la verdad. O sea, estamos con mucho dolor en nuestras comunidades y miedo, obviamente. Y la tarea, y no digo que es una tarea fácil, pero es una tarea extremadamente difícil, pero también importante, responder desde otro motivo. Por ejemplo, ¿cuál podrían ser esos motivos de acción y no de reacción? Eso es. Por ejemplo, la idea de tener orgullo, digamos, en el legado judío. Entonces, ¿qué quiere decir el legado judío? Otra gran pregunta. Pero se puede decir, por ejemplo, y empiezo por el ejemplo de la Shoah, que, bueno, había muchísimas víctimas y es más o menos como se va la narrativa. Pero también había instancias de rebeldes, o sea, instancias que intentaron frenar, por lo menos un poco, este mal de los nazis. Por ejemplo, lo que pasó en la rebelión, como el levantamiento del gueto de Varsovia, por ejemplo. Exactamente. O sea, no es decir que hay que enfocarse 100% en esto, pero esto sería un ejemplo de, bueno, había un tipo de levantamiento en contra de lo que estaba pasando. Y tampoco estoy diciendo, y mucho menos Sachs, que hay que ser violentos. Es simplemente la idea de que no somos ni nunca éramos siempre, o sea, 100% víctimas. Y tener orgullo en estos actos bueno, en contra de todo, o sea, a pesar de todo, pelear. Sí, de hecho, a lo mejor alguno de nuestros oyentes no sabe, Jordan, que el día consagrado en Israel y en el mundo judío al recuerdo de las víctimas, los héroes y los justos de la Shoah, coincide con el aniversario del levantamiento del gueto de Varsovia, al contrario que el Día Internacional de Memoria del Holocausto y Prevención de los Crímenes contra la Humanidad, el 27 de enero, que recuerda el día de la liberación de Auschwitz, ¿no? Y no es casualidad. Y responde precisamente a esto que nos estás contando. Y más allá de esto, o sea, y ahora estoy siguiendo un poco del pensamiento de Darahon en su entrevista que podemos poner en el... Sí, se lo pondremos en el programa. Ella dice que nuestra tarea consiste en promover la curiosidad de los demás en nosotros, o sea, en el judaísmo. ¿Y a qué se refiere? Realmente al legado histórico, cultural, filosófico, científico judío. O sea, iba a decir el judaísmo, pero somos parte de esto. Eso es el punto. Éramos, o sea, somos parte de una cultura que, estoy siguiendo a ella, pero es mi pensamiento también, somos parte de una cultura que ha ofrecido muchísimo al mundo y a la civilización y sigue a través, por ejemplo de Israel, a ofrecer muchísimas cosas más. Esto sería, por ejemplo, una respuesta, responder desde
esta conciencia en vez de vernos como siempre faltando y reaccionando en contra de lo que el mundo nos está diciendo, y nos está diciendo mucho. Podemos enraizarnos en otro contexto y en otra fuente, porque realmente es una fuente. Y no hacerlo de manera agresiva, ¿no? Porque, por ejemplo, estamos viendo ahora muchos tweets y muchos posts en Instagram y en otras redes sociales, otras manifestaciones en las que se dice, si eres antisemita, deja de utilizar Google, deja de utilizar Wi-Fi, no uses el riego por goteo. No sé, repasan todos los inventos israelíes o judíos. Sí. Hablan de la contribución judía a la ciencia, a la literatura. WhatsApp, por ejemplo. No podríamos estar haciendo Radio Sefarad sin esa aportación judía a la humanidad. Pero tampoco hay que arrojarla al rostro de los otros, ¿no? Sí, claro. O sea, y es la manera en la que abordamos estas cuestiones también. O sea, ¿desde cuál motivo? Si hablamos psicológicamente o psicoanalíticamente también. O sea, está bien mostrarle al mundo de que somos, digamos, parte de una cultura, una tradición, un pueblo que ha ofrecido mucho, como estos ejemplos que estás citando. Pero yo creo que quizás Sacks también lo diría, también depende de la manera en que comunicamos este legado. Y es una cosa mostrar algo por las redes sociales, que de vez en cuando puede ser muy, muy necesario, pero es otra cuestión, ¿cuál sería la palabra? Básicamente ser modelos, digamos, de este modelo. Y yo creo que ahí Sacks pues está más o menos tratando de guiarnos. O sea, ¿qué quiere decir ser un modelo de esta civilización, este pueblo, esta religión, esta cultura judía que somos? Y de la que somos una parte y de la que, bueno, las generaciones futuras serán una parte también. ¿Qué quiere decir? Y es una pregunta existencial, es una pregunta muy grande. No tengo una respuesta ni una sola respuesta, pero es realmente, pues, a través de este ejemplo de la Shoah, pues Sacks y otros están pidiéndonos, se puede decir, pensar críticamente quiénes somos, individualmente hablando y también colectivamente hablando, y cómo podemos responder. ¿Cómo podemos y cómo debemos responder? Son dos preguntas diferentes. ¿Cómo nos conviene también? Eso es, bueno, una pregunta entre las dos, claro, sí. Eso es, exacto. Sí, podemos presumir de ser un pueblo que lee, que piensa, pues también hay que pensar en estas cuestiones y te agradecemos mucho que nos ayudes a pensar juntos. Te esperamos en el próximo programa, Jordan. Muchísimas gracias. Gracias a ustedes. Gracias.